El dinero de Ricardo Altamirano podía silenciar mercados, comprar voluntades y acallar escándalos con la eficiencia de un cirujano, pero había un sonido que toda su inmensa fortuna no lograba extinguir. El eco de una risa que ya no existía. Era un fantasma acústico que lo perseguía en los pasillos de su mansión, un palacio de cristal y acero tan frío y ordenado como su propia alma. Hoy, ese fantasma parecía gritarle con más fuerza que nunca. Acababa de aterrizar en su jet privado, regresando de una cumbre médica en Ginebra que él mismo había orquestado, reuniendo a las eminencias de la neurología pediátrica. El veredicto final, dictado con una profesionalidad gélida que le revolvió las entrañas, fue una lápida de 3 palabras: daño axonal difuso, irreversible. Su hijo de 8 años, Lucas, su único heredero, el único ser que amaba con una ferocidad que lo asustaba, no volvería a sentir sus piernas. Nunca. El accidente automovilístico no solo le había robado a su esposa, sino que había dejado a su hijo atrapado en un cuerpo inerte, prisionero de una silla de ruedas que parecía un trono de desolación. Mientras su auto de lujo se deslizaba por la entrada de la propiedad, Ricardo sintió la oleada familiar de rabia impotente. Él era un titán, un hombre que doblegaba la realidad a su antojo, pero la biología, en su microscópica indiferencia, se burlaba de sus miles de millones. Se preparó mentalmente para la escena que lo recibiría. La misma tortura diaria. Lucas con su mirada vacía, aparcado frente a un televisor que proyectaba colores brillantes que no lograban penetrar la niebla de su apatía. Era un ritual de dolor que lo vaciaba por dentro cada atardecer. Pero al cruzar el umbral de la puerta principal, un sonido anómalo, una imposibilidad física, detuvo su avance. Era una risa. No un eco en su mente torturada, sino una risa real, infantil, que vibraba en el aire estéril de su hogar. Era la risa de Lucas. Por un instante, Ricardo creyó que el agotamiento y el dolor le estaban provocando alucinaciones auditivas. Siguió el sonido, con el corazón martilleándole en el pecho una melodía olvidada de esperanza y pavor, y entonces, en el centro del vasto salón de techos altos, vio una escena que desafiaba toda ley de su universo. Una niña, una desconocida de vestido sencillo y pies descalzos, se movía en círculos alrededor de la silla de ruedas de Lucas. No era un baile elegante, sino un torbellino de alegría pura, de giros y saltos improvisados. Canturreaba una melodía suave, una nana que parecía tejer un capullo de calidez en el ambiente gélido, y Lucas, su hijo catatónico, la seguía con una intensidad que Ricardo no había presenciado en 2 largos años. Sus ojos, normalmente opacos, brillaban con una luz nueva, y sus pequeñas manos, que solían yacer inertes sobre su regazo, se agitaban torpemente, intentando imitar el ritmo de la canción. Era un espectáculo tan bello como incomprensible, y a Ricardo le desgarró el alma. La esperanza inicial se transformó en una furia helada y protectora. ¿Quién era esta extraña que se atrevía a encender una llama en un lugar donde él ya solo esperaba cenizas? Lo interpretó como un acto de crueldad suprema, una ilusión que solo haría más profunda la inevitable caída en la desesperación. Con pasos que resonaron como sentencias en el mármol pulido, avanzó hacia ellos. Su sombra se alargó, cubriéndolos, extinguiendo la luz del momento. Su voz, el instrumento con el que dirigía su imperio, cortó el aire. ¿Quién es usted? ¿Y qué demonios cree que está haciendo? La canción se ahogó. La niña, cuyo nombre era Sofía, la hija de la recién contratada empleada de limpieza, se detuvo. No mostró el miedo que Ricardo esperaba y estaba acostumbrado a inspirar. En su lugar, lo miró con una serenidad desconcertante, sus ojos claros sosteniendo su mirada furibunda, sin titubear. Y con una voz que era apenas un susurro pero que retumbó en la conciencia de Ricardo, dijo las palabras que encendieron la mecha del conflicto. Su corazón estaba dormido, explicó ella, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Solo le estoy cantando para que despierte. Lo estoy preparando para cuando pueda levantarse. Él va a bailar conmigo, de pie. Dios me lo prometió. La palabra Dios fue como una bofetada. Para un hombre como Ricardo,
cuya fe residía en los informes trimestrales, en los datos empíricos y en el poder tangible del capital, esa palabra era el epítome de la ignorancia y el pensamiento mágico. Una risa amarga, un sonido gutural y quebrado, escapó de sus labios. «¿Dios?», repitió paladeando el vocablo con un desprecio infinito. «Niña, he pagado el equivalente al Producto Interior Bruto de un país pequeño a los verdaderos dioses de nuestro tiempo, los científicos. He financiado laboratorios, he traído a los mejores neurocirujanos del mundo. ¿Y sabes cuál es su evangelio? Que no hay esperanza, que los nervios espinales no se regeneran, que los milagros no figuran en las ecuaciones. Esa es la única y jodida verdad». En ese momento, la madre de Sofía corrió hacia ellos con el rostro pálido por el pánico, deshaciéndose en disculpas y tratando de arrastrar a su hija. Pero Sofía se mantuvo firme, una pequeña roca de convicción contra el oleaje de la furia del magnate. «Usted cree en lo que puede ver y tocar», replicó la niña, con una lógica simple pero demoledora. «Pero las cosas más importantes, como la esperanza, no se pueden firmar en un cheque». La insolencia de aquella criatura, su audaz desafío a su cosmovisión, lo empujó al límite. Necesitaba destruir su delirio, no por crueldad, sino para restaurar el orden lógico de su mundo roto. El hombre que lo tenía todo estaba a punto de destruir lo único que podía salvarlo. La fe acababa de entrar por la puerta de su casa, y él solo quería aniquilarla. Si tú también crees que a veces la única lógica que importa es la del corazón, quédate. Suscríbete ahora mismo al canal y activa esa campanita, porque el viaje que estamos a punto de presenciar es una prueba de que lo imposible solo tarda un poco más. Dinos desde qué rincón del mundo nos acompañas para enviar una plegaria colectiva por todos los que necesitan un milagro. Ricardo, con los ojos inyectados en sangre, decidió usar su arma predilecta, el poder aplastante de un contrato. Quería una humillación pública, una lección inolvidable. «Muy bien, pequeña profeta. ¿Crees en tu amigo invisible? Fantástico. Vamos a hacer una apuesta», gruñó, acercándose a ella. «Haz tu milagro. Quiero ver a mi hijo de pie, caminando. No con terapia, no con un avance científico, con tu poder. Si lo logras, te haré la niña más rica del planeta. Mi fortuna, cada edificio, cada cuenta bancaria, será tuya. Mis abogados redactarán un contrato vinculante ahora mismo. Pero cuando fracases, porque te garantizo que vas a fracasar miserablemente, tú y tu madre se irán y no volverán a poner un pie en mi propiedad. Borraré cualquier rastro de tu existencia de la vida de mi hijo. ¿Tenemos un trato?». Era un desafío diseñado para aterrorizar, para pulverizar. Esperaba lágrimas, una retirada cobarde. Pero Sofía, con la solemnidad de quien acepta una misión sagrada, simplemente asintió. «Acepto», dijo, «pero quédese con su dinero. La fe no tiene precio». La guerra había comenzado. La lógica multimillonaria contra la fe de una niña descalza, y en el centro del campo de batalla, el corazón de un niño esperaba. El acuerdo, tan absurdo y desproporcionado, quedó sellado no con un apretón de manos, sino con el silencio cargado de desafío que llenó el salón. Ricardo Altamirano, fiel a su naturaleza de estratega implacable, procedió a establecer las reglas de lo que él consideraba un experimento sociológico controlado. Su objetivo no era presenciar un milagro, sino documentar un fraude, desmantelar una fantasía, pieza por pieza, hasta que solo quedara el esqueleto de la fría y dura realidad. A la mañana siguiente, su mansión se transformó sutilmente en un laboratorio. Hizo instalar discretamente cámaras adicionales, con micrófonos de alta sensibilidad capaces de captar el más mínimo susurro. El personal recibió instrucciones precisas. La niña, Sofía, tendría acceso a Lucas durante 2 horas cada tarde, ni un minuto más, ni un minuto menos. Todo debía ser registrado. Él sería el observador omnisciente de su propio teatro de la crueldad, esperando el momento de la inevitable caída del telón. Desde su oficina,
un santuario de tecnología y poder con una pared de monitores que mostraban cada ángulo de su propiedad, Ricardo se preparó para observar el primer acto. Vertió en un vaso de cristal tallado un whisky escocés de una edad que superaba la de la propia Sofía, y se recostó en su sillón de cuero italiano, sintiéndose un emperador a punto de presenciar un espectáculo de gladiadores condenados. Esperaba trucos, algún tipo de sugestión hipnótica, quizás una parafernalia de rezos y rituales exóticos. Lo que vio en la pantalla lo descolocó por su absoluta y desconcertante simpleza. Sofía no llegó con amuletos ni con incienso. Su única herramienta era su presencia. Se sentó en el suelo al nivel de los ojos de Lucas y simplemente comenzó a hablarle. Le contó historias que Ricardo nunca había oído, fábulas sobre estrellas que bajaban a la tierra para reparar juguetes rotos y sobre semillas diminutas que soñaban con ser árboles gigantescos. Le cantaba canciones de cuna con letras que hablaban de alas que crecían en la espalda de los niños valientes mientras dormían. Y luego, con una delicadeza infinita, tomó las manos inertes de Lucas entre las suyas y comenzó a moverlas suavemente, como si estuvieran dibujando en el aire. La parte más extraña de su rutina era la danza. Empujaba la silla de ruedas por el salón con movimientos fluidos, girando y deslizándose mientras le describía a Lucas, con un torrente de detalles vívidos, cómo se sentiría el suelo bajo sus pies, cómo el impulso de un giro haría volar su camisa, cómo podrían contar los azulejos del suelo con sus pasos. 1, 2, 3. ¿Ves, Lucas? Es fácil. Tu cuerpo solo ha olvidado la música, pero yo se la recordaré, le susurraba ella. En el monitor, Ricardo veía el rostro de su hijo. La vacía resignación que se había convertido en su máscara habitual comenzaba a resquebrajarse. Había una chispa de atención, un atisbo de curiosidad en sus pupilas. Ricardo apretó la mandíbula, atribuyéndolo todo a la novedad, a la simple distracción de una cara nueva. «Es temporal», se dijo a sí mismo, tomando un sorbo de whisky. La mente humana es débil, se aferra a cualquier cosa, pero la fisiología es una dictadura y sus piernas ya han sido sentenciadas. Los días se convirtieron en una semana, y el ritual de Sofía se mantuvo inalterado en su sencillez. Ricardo, por su parte, se encontró atrapado en su propia vigilancia. Lo que empezó como una búsqueda cínica de pruebas se transformó en una obsesión. Se descubría a sí mismo posponiendo llamadas importantes para no perderse el inicio de la sesión, analizando las grabaciones por la noche, buscando un hilo suelto, una contradicción. Los primeros informes que lo inquietaron vinieron del personal. La enfermera de Lucas, una mujer pragmática y con años de experiencia, le comentó durante su reporte diario: «Señor Altamirano, algo ha cambiado. Los patrones de sueño de Lucas son más profundos, y su apetito ha mejorado un 20%. No tiene sentido desde el punto de vista clínico, pero está sucediendo». Ricardo lo desestimó con un gesto de la mano, atribuyéndolo a una mejora psicológica pasajera. Sin embargo, la primera fisura real en su armadura de escepticismo llegó en forma de un correo electrónico. Era de Elena, la fisioterapeuta de Lucas, una profesional rigurosa que basaba sus informes en datos y mediciones. El email era breve y desconcertado. Ricardo, durante la sesión de hoy, mientras realizaba los ejercicios pasivos de estiramiento en la pierna derecha de Lucas, detecté una serie de contracciones mioclónicas involuntarias en el cuádriceps. Es un espasmo muscular altamente anómalo, dado el diagnóstico. Nunca había registrado una actividad neuromuscular así en él. No puedo explicarlo. Adjunto el gráfico del electromiograma. Ricardo abrió el archivo adjunto. La línea del gráfico, que normalmente era plana como un electrocardiograma de un muerto, mostraba una serie de picos agudos y erráticos como una pequeña cordillera surgida de la nada. Sintió un escalofrío. Inmediatamente llamó a su contacto en Ginebra, quien le aseguró que dichos espasmos podían ocurrir, que eran ruido neuronal sin significado funcional, ecos de un sistema nervioso dañado. La explicación lo calmó momentáneamente,
pero la imagen de esos picos en la pantalla se quedó grabada en su retina. La duda, una vez plantada, comenzó a germinar en la oscuridad de su mente. El evento que lo cambió todo, el que hizo temblar los cimientos de su realidad, ocurrió una noche de tormenta. La lluvia golpeaba con furia los ventanales de su oficina. Ricardo estaba solo, revisando por enésima vez las grabaciones del día, el vaso de whisky a su lado. Se detuvo en una toma del cuarto de Lucas, horas después de que Sofía se hubiera ido. El niño estaba en su cama supuestamente dormido. Ricardo estaba a punto de apagar los monitores cuando notó algo. Un murmullo. Subió el volumen al máximo. El sonido era casi imperceptible, distorsionado por el audio de la cámara, pero era inconfundible. Lucas estaba tarareando. Era la melodía que Sofía le cantaba cada tarde. Y entonces Ricardo se inclinó hacia la pantalla, con los ojos desorbitados, conteniendo la respiración. Hizo zoom en la imagen, enfocando los pies de su hijo, que yacían inmóviles bajo la sábana. Durante un segundo no pasó nada, y luego lo vio. El dedo meñique del pie izquierdo de Lucas se contrajo. Un movimiento diminuto, casi una ilusión óptica pero definido. Se movió una vez y luego una segunda. Ricardo sintió que el aire le faltaba. El vaso se le escapó de la mano y se hizo añicos en el suelo, pero él no lo oyó. Su mundo se había reducido a esa pequeña contracción en la pantalla. Reprodujo la secuencia, una y otra vez. No era un fallo de la imagen, no era un juego de sombras, era real. Un impulso primario lo hizo levantarse de un salto y correr por los pasillos silenciosos de la mansión con el corazón desbocado. Entró en el cuarto de su hijo con la delicadeza de un ladrón. La única luz era la que se filtraba de la luna entre las nubes de la tormenta. Se acercó a la cama. Lucas dormía profundamente, con el rostro sereno. Su respiración era acompasada. Ricardo apartó la sábana con manos temblorosas. Miró los pies de su hijo. Estaban perfectamente quietos, inmóviles, como siempre, como dos piezas de mármol pálido. Se quedó allí de pie, en la penumbra, escuchando la lluvia y los latidos de su propio corazón. Una pregunta aterradora comenzó a formarse en su mente. ¿Lo había visto de verdad o el deseo desesperado de un padre estaba finalmente quebrando su cordura? Por primera vez en su vida, Ricardo Altamirano no tenía una respuesta. La presencia de Sofía dejó de ser un evento anómalo en la mansión Altamirano para convertirse en su nuevo eje gravitacional. El universo de Lucas, antes una galaxia fría y oscura, ahora giraba por completo en torno a esas 2 horas de luz vespertinas. La transformación del niño era tan palpable que se convirtió en el tema de susurros reverentes entre el personal de servicio. Lucas, que se había negado a participar en sus terapias y se limitaba a tolerar pasivamente los cuidados, ahora mostraba una voluntad férrea. Colaboraba con su enfermera, ingería sus alimentos con un apetito renovado y, lo más extraordinario, había comenzado a intentar vocalizar palabras, sonidos guturales y esforzados, que eran música celestial comparados con su mutismo anterior. Ricardo observaba todo esto desde la torre de marfil de su oficina, un prisionero voluntario de su propio sistema de vigilancia. Cada sonrisa de su hijo, cada balbuceo, era a la vez un bálsamo y un tormento. Su corazón de padre anhelaba celebrar esas pequeñas victorias, pero su mente, forjada en el yunque del empirismo y la lógica de los mercados, se rebelaba. Se repetía a sí mismo que todo era un espejismo, una respuesta neuroquímica a un estímulo novedoso, un castillo de naipes emocional destinado a un colapso espectacular. No podía permitirse creer, porque la caída desde esa altura sería definitiva. Incapaz de reconciliar los datos contradictorios que tenía ante sus ojos, Ricardo recurrió al único oráculo en el que aún confiaba: la ciencia institucionalizada. Organizó una videoconferencia de emergencia con el equipo de Ginebra, liderado por el doctor Alistair Finch, una eminencia cuyo rostro impasible y verbo preciso eran el reflejo de la propia personalidad de Ricardo. En la pantalla de plasma que ocupaba toda una pared, aparecieron los rostros de los especialistas,
enmarcados por las bibliotecas y los diplomas de sus prestigiosos despachos. Ricardo expuso los hechos con la frialdad de un informe de accionistas: la mejora del estado de ánimo, el aumento del apetito, los espasmos anómalos, el intento de vocalización. Esperaba que ellos le proporcionaran un ancla, una explicación racional que devolviera el orden a su caos. El doctor Finch escuchó pacientemente, con las yemas de los dedos unidas, y luego habló con una calma exasperante. Ricardo, lo que describes es un fenómeno bien documentado, aunque a menudo malinterpretado por los profanos. Lo llamamos el efecto placebo por poder o placebo by proxy. La intensa creencia y la actitud positiva de un cuidador, en este caso la niña, pueden generar una respuesta psicológica medible en el paciente. El cerebro de Lucas está liberando endorfinas y dopamina en respuesta a esta nueva interacción social, lo que explica la mejora del humor y el apetito. Es una reacción bioquímica, no una regeneración neurológica. Otro de los médicos añadió: los espasmos que registraste, como te dijimos, son actividad neuronal fantasma. No indican una reconexión funcional. De hecho, y lamento ser tan directo, esta situación es potencialmente peligrosa. Estás permitiendo que se construya una narrativa de falsa esperanza. Cuando el niño inevitablemente se enfrente a la realidad de que no puede caminar, el colapso psicológico podría ser devastador, mucho peor que su estado actual de resignación. Estás jugando con fuego emocional, Ricardo. Nuestro consejo profesional es que limites esta interacción y comiences una terapia psicológica para que tanto tú como Lucas acepten el diagnóstico definitivo. Las palabras de los expertos fueron como un bálsamo de hielo sobre la herida ardiente de la duda. Eran lógicas, clínicas, tranquilizadoras en su brutal honestidad. Le ofrecían un camino, una explicación que encajaba en su visión del mundo. Ricardo les dio las gracias, finalizó la llamada y se sintió por un momento de nuevo en control. Tenía un diagnóstico para la esperanza. Era una enfermedad, una alucinación compartida que debía ser erradicada por el bien de su hijo. Pero la tranquilidad fue efímera, porque las palabras de los médicos, tan pulcras y teóricas, se desvanecían ante la imagen real de su hijo riendo en el monitor. Su vigilancia, lejos de disminuir, se intensificó, adquiriendo un cariz febril. Ya no buscaba desmentir a Sofía. Ahora, sin admitirlo, buscaba desesperadamente que los médicos estuvieran equivocados. El día que lo cambió todo fue un martes gris y lluvioso. El cielo plomizo parecía llorar sobre los jardines perfectamente cuidados de la mansión. En el salón, Sofía había introducido un nuevo elemento en su rutina. Era un objeto pequeño y simple, casi ridículo en medio de tanta opulencia. Una campanita de plata, de las que se usan en las recepciones de los hoteles, que había traído de su casa. La colocó en el suelo, a unos centímetros de la punta de los pies inertes de Lucas. Ricardo, observando desde su oficina, arqueó una ceja. ¿Y ahora qué? ¿Un ritual pagano? Se mofó para sus adentros. Entonces escuchó la voz de Sofía a través de los altavoces, clara y llena de una convicción asombrosa. «Escucha, Lucas. Dicen que a los ángeles les encanta el sonido de las campanas. Es como llamarles por teléfono. Si logras hacerla sonar, aunque sea un poquito, uno vendrá a escuchar el deseo más grande de tu corazón. Solo tienes que pedírselo a tus pies. Pídeselo muy, muy fuerte». Ricardo soltó un bufido de desdén. Era la cúspide del absurdo, una crueldad infantil. Estaba a punto de apartar la vista, hastiado del juego, cuando vio la expresión en el rostro de su hijo. No había rastro de apatía. Sus facciones estaban contraídas por una concentración absoluta. Sus ojos fijos en el pequeño objeto brillante, como si fuera el único tesoro del mundo. Pasó un minuto de silencio absoluto, solo roto por el tic-tac de un reloj de pie y el susurro de la lluvia. Ricardo contuvo la respiración contra su voluntad. Y entonces comenzó. Un temblor casi imperceptible nació en el muslo derecho de Lucas. No era el espasmo errático que había visto antes. Era una vibración profunda, sostenida, como la cuerda de un motor que intenta arrancar tras años de abandono. Ricardo se inclinó sobre su escritorio,
con los ojos pegados a la pantalla. Vio cómo la piel de la pierna del niño se tensaba, revelando músculos que habían estado dormidos durante una eternidad. El temblor se intensificó, convirtiéndose en una violenta sacudida. La pierna entera se estremeció. Ricardo podía sentir el esfuerzo a través del monitor, una batalla titánica que se libraba a nivel celular, un ejército de neuronas muertas recibiendo una orden imposible. Y entonces, desafiando todas las leyes de la medicina y la razón, la pierna de Lucas se levantó. Se despegó del reposapiés de la silla de ruedas, apenas 1 centímetro, quizás 2, suspendida en el aire por un instante que pareció eterno. El mundo de Ricardo se detuvo. El tiempo se congeló en ese espacio imposible entre el pie de su hijo y el suelo. El pie avanzó torpemente en dirección a la campana. No llegó. La energía que había impulsado aquel movimiento hercúleo se desvaneció y la pierna cayó sobre la alfombra con un golpe sordo. La campana permaneció en silencio, pero el silencio en el salón era muy diferente al silencio en la mente de Ricardo. En su cerebro, una explosión ensordecedora había demolido el edificio de sus certezas. No había sido un espasmo, había sido un acto de voluntad, un intento, fallido, sí, pero innegablemente deliberado. En la pantalla, Sofía no parecía decepcionada en lo más mínimo. Al contrario, aplaudió con un entusiasmo genuino que resonó en la oficina del magnate. «¡Lo hiciste!», exclamó, con los ojos brillantes de alegría. «Lucas, lo hiciste. Le pediste que se moviera y te obedeció. Mañana lo intentaremos de nuevo y sonará más fuerte que una campana de iglesia». Ella celebraba el esfuerzo, la intención, la batalla librada. Ricardo, en cambio, estaba paralizado. Se levantó, sintiendo que las piernas le flaqueaban. Se alejó de los monitores como si fueran radiactivos y caminó hasta el inmenso ventanal de su oficina. Apoyó la frente en el cristal frío, viendo las gotas de lluvia trazar caminos erráticos sobre el vidrio, reflejos de la confusión que anegaba su alma. La ciencia le había dado un mapa del mundo, un mapa claro, predecible y sin Dios. Pero acababa de ver con sus propios ojos algo que no figuraba en ese mapa. Acababa de ser testigo de tierra incógnita, y en esa tierra desconocida se sentía completamente y aterradoramente perdido. Aquella pierna suspendida en el aire por un instante eterno no fue un puente hacia la esperanza para Ricardo Altamirano. Fue un abismo que se abrió bajo sus pies. El terror que sintió no era el miedo visceral a la pérdida, que ya conocía íntimamente, sino un pánico mucho más profundo y paralizante, el terror a lo inexplicable. Su vida entera era un edificio construido sobre los cimientos de la causa y el efecto, del esfuerzo y la recompensa, de la lógica y la evidencia. Cada éxito, cada millón, era un ladrillo en esa fortaleza de certezas, pero el movimiento de la pierna de Lucas era una fuerza sísmica que amenazaba con derrumbarlo todo. Si aquello era posible, entonces las reglas del universo, tal como él las entendía, eran una farsa. Si la fe de una niña indigente podía lograr lo que su fortuna global no pudo, entonces el valor de su vida, su poder, su misma identidad se disolvían en la nada. Lo que no podía controlar, lo aterrorizaba, y lo que lo aterrorizaba debía ser destruido. La decisión nacida de ese pánico existencial fue tan rápida y cortante como una ejecución. Sofía se había convertido en un virus que infectaba su mundo ordenado con la peligrosa enfermedad de la esperanza irracional. Debía ser erradicada. Al día siguiente, cuando Sofía llegó con su sonrisa habitual y una nueva historia sobre nubes con forma de animales, Ricardo la interceptó en el vestíbulo. Su rostro era una máscara de frialdad calculada, pero sus ojos delataban la tormenta que rugía en su interior. «Se acabó», dijo, y su voz no admitía réplica. La madre de la niña que la acompañaba palideció. Sofía, sin embargo, solo lo miró, esperando. Ricardo, sintiendo la necesidad de justificar su crueldad con el barniz de la razón, recurrió al diagnóstico de los expertos. «He consultado de nuevo con los médicos», mintió, pues ya no consultaba,
solo buscaba confirmación. Lo que estás haciendo es perjudicial. Le estás creando a mi hijo un falso amanecer neurológico. ¿Entiendes esa terminología? Le estás vendiendo un veneno emocional envuelto en canciones de cuna. Cuando la inevitable realidad lo golpee, su sufrimiento será 1000 veces peor. Por lo tanto, en mi calidad de padre y velando por su bienestar psicológico, te prohíbo terminantemente volver a ver a mi hijo. Tu experimento ha terminado. La madre de Sofía comenzó a balbucear disculpas, pero Ricardo la silenció con una mirada. Sofía, con una tristeza infinita en sus ojos, le respondió: «Usted no está protegiendo a Lucas, se está protegiendo a usted mismo». La verdad de esa frase fue tan afilada que a Ricardo le costó mantener la compostura. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y ordenó a seguridad que se aseguraran de que no volvieran a entrar en la propiedad. El efecto de la prohibición fue inmediato y catastrófico, una demostración brutal de la conexión que Ricardo había intentado negar. La frágil luz que había regresado a los ojos de Lucas se extinguió esa misma tarde. Fue como ver una flor marchitarse en tiempo real. Se negó a comer, apartando la comida con un gesto apático. Dejó de intentar vocalizar y el silencio, ese viejo enemigo, volvió a reinar en sus habitaciones. Las terapias volvieron a ser un suplicio pasivo. Los sutiles temblores en sus músculos, esas pequeñas chispas de vida que habían obsesionado a Ricardo, desaparecieron por completo. Lucas regresó a la prisión de su apatía, pero esta vez era una celda más oscura, porque ahora conocía el sabor de la libertad. El intento de Ricardo por demostrar que Sofía era irrelevante solo sirvió para probar, de la manera más dolorosa, que ella se había convertido en el centro de todo. Para añadir sal a la herida, la historia comenzó a filtrarse fuera de los muros de la mansión. Un empleado descontento, un comentario indiscreto. El mundo de los ultrarricos era un ecosistema pequeño y voraz. En el exclusivo club de campo, durante una partida de golf, Ricardo sintió las miradas y escuchó los susurros. Frases como «el milagro de Altamirano» o «su nueva asesora espiritual» llegaban a sus oídos como latigazos. Un rival en los negocios se le acercó con una sonrisa socarrona y le preguntó si debía invertir en reliquias sagradas en lugar de en tecnología. La humillación fue total. Ricardo Altamirano, el estandarte del pragmatismo, se había convertido en el hazmerreír, un excéntrico que permitía que una niña pobre jugara a ser una curandera con su heredero. Presionado por el fracaso en casa y el ridículo en público, Ricardo recurrió a su instinto más básico, al arma que nunca le había fallado, el poder del dinero. Si no podía erradicar el problema, lo compraría, lo exiliaría. Una tarde condujo su Mercedes blindado hasta el barrio donde vivía Sofía, un laberinto de calles estrechas y edificios modestos donde la vida se derramaba por los balcones en forma de ropa tendida. El contraste entre su vehículo, una cápsula de lujo y silencio, y la vibrante y ruidosa realidad del entorno era abismal. Encontró el apartamento, subió por una escalera de cemento desgastado y llamó a la puerta. La madre de Sofía le abrió, y su rostro pasó del asombro al pánico. Ricardo entró sin ser invitado. El apartamento era pequeño, impecablemente limpio, pero olía a guiso y a una vida de esfuerzos. Sofía estaba sentada a una mesa, haciendo sus deberes. Sin preámbulos, Ricardo sacó de su maletín un sobre y lo puso sobre la mesa. «Dentro de este sobre hay un cheque de gerencia», dijo, con la voz de un hombre que presenta una oferta de adquisición. «La cantidad es suficiente para que usted y su hija compren una casa en cualquier otra ciudad, para que no tengan que volver a trabajar un solo día de sus vidas y para que ella pueda ir a la mejor universidad del mundo. Hay una sola condición: desaparecen. Hoy mismo. Se mudan, cambian sus números de teléfono y nunca, jamás, vuelven a tener contacto con mi hijo». La madre de Sofía miró el sobre con ojos desorbitados, la tentación luchando visiblemente contra el miedo en su rostro. Era la solución a todas sus plegarias materiales. Pero fue Sofía quien se levantó, se acercó a la mesa, empujó suavemente el sobre de vuelta hacia Ricardo y lo miró, no con rabia,
sino con una profunda compasión que lo desarmó por completo. «Usted todavía no lo entiende, señor Altamirano», dijo ella con una voz tranquila que parecía hacer vibrar el aire de la pequeña habitación. «El milagro no soy yo, es la fe que estaba naciendo dentro de Lucas, y usted la apagó». Hizo una pausa y luego asestó el golpe final, la verdad que Ricardo había estado evitando con todas sus fuerzas. «El Señor no tiene miedo de que yo falle, tiene pánico de que yo lo consiga. Porque si Lucas camina, todo su mundo de poder y de dinero se demostrará que no es lo más importante». Luego se acercó a una pequeña cómoda y tomó algo. Se lo extendió a Ricardo. Era un pequeño ángel de tela, cosido a mano con hilo de colores, imperfecto y lleno de amor. «Guarde esto», le susurró. «Cuando deje de tener miedo de creer y empiece a creer en su hijo, déselo. Los ángeles solo pueden entrar donde hay una puerta abierta». Ricardo se quedó paralizado, con el sobre millonario en una mano y el ángel de trapo en la otra. Había ido allí a reafirmar su poder y se encontró completamente despojado, derrotado no por un rival de negocios, sino por la fe insobornable de una niña que no poseía nada y sin embargo lo tenía todo. La partida de Sofía dejó un vacío que no pudo ser llenado ni con el estruendo de los televisores, ni con el desfile de los mejores juguetes que el dinero podía comprar. La mansión Altamirano, que durante unas breves semanas había conocido el eco de una risa infantil, volvió a sumergirse en su silencio sepulcral, pero ahora era un silencio más pesado, más denso, impregnado de la ausencia de algo vital. Lucas, privado de su sol, entró en una espiral descendente que alarmó incluso a la estoica enfermera. La apatía se transformó en una tristeza profunda y tangible, una melancolía que se le pegaba a la piel y le nublaba la mirada. Rechazaba la comida no por capricho, sino con una indiferencia absoluta, como si su cuerpo hubiera olvidado la necesidad de nutrirse. La notable mejoría en su tono muscular, que la fisioterapeuta había registrado con asombro, se revirtió con una velocidad descorazonadora. Sus extremidades volvieron a ser apéndices flácidos, desprovistos de aquella tensión latente que había sido una promesa silenciosa. Ricardo, atrincherado en su oficina, se obligaba a mirar los monitores, torturándose con la evidencia de su catastrófica decisión. Cada imagen de su hijo, más pálido, más delgado, más ausente, era un clavo que se hundía en el ataúd de su orgullo. La ciencia, su aliada, su única deidad, ahora le ofrecía un diagnóstico nuevo y terrible: depresión clínica severa. El cuerpo, debilitado por la desnutrición y la tristeza, se convirtió en un campo fértil para la enfermedad. Lo que comenzó como un simple resfriado, en cuestión de 48 horas, se transformó en una neumonía agresiva que se apoderó de sus pequeños pulmones. La respiración de Lucas se volvió superficial y trabajosa, un silbido agónico que rasgaba el silencio de la noche. El equipo médico de la mansión actuó con rapidez, pero la infección avanzaba con una ferocidad implacable. Pronto, la decisión fue inevitable. Había que trasladarlo de urgencia al hospital. La ironía era de una crueldad poética. Ricardo había construido en su propia casa una clínica privada con tecnología de punta para evitar, precisamente, la frialdad impersonal de un hospital. Y ahora se veía obligado a llevar a su hijo a uno de esos lugares, entregándolo al cuidado de extraños, admitiendo su fracaso absoluto como protector. La ambulancia cortó la noche con su lamento ululante, una sirena que parecía llorar por el niño que yacía dentro, pequeño y frágil, conectado a una botella de oxígeno. En la unidad de cuidados intensivos pediátricos, el mundo se redujo a un cubículo de cristal y a un coro de pitidos electrónicos. Lucas fue intubado. El laberinto de cables y tubos que ahora lo conectaban a la vida era una grotesca parodia de la fortaleza de certezas que Ricardo había construido a su alrededor. Cada máquina que respiraba y latía por su hijo era un monumento a su propia impotencia. El doctor Morales, jefe de la UCI, un hombre de mediana edad con ojos cansados que habían visto demasiado sufrimiento, fue brutalmente honesto. «Señor Altamirano, la situación es crítica.
le dijo en un pasillo estéril que olía a antiséptico y a miedo. La infección es resistente y sus pulmones están gravemente comprometidos, pero el principal problema no es el patógeno. Es la falta de voluntad de su hijo para luchar. Sus defensas están deprimidas. Su sistema inmunológico parece haberse rendido. Siendo franco, su cuerpo está abandonándose. Haremos todo lo que la ciencia nos permita, pero necesita prepararse para el peor de los escenarios. La frase «falta de voluntad para luchar» golpeó a Ricardo con la fuerza de un martillo. Se dio cuenta, con una claridad que lo dejó sin aliento, de que él le había arrebatado esa voluntad. Él había extinguido la llama que Sofía había encendido con tanto esmero. La culpa, una emoción que siempre había considerado una debilidad inútil, lo inundó, lo ahogó, disolviendo los últimos vestigios de su arrogancia. Se quedó solo, de pie frente al cubículo de cristal, observando a la criatura irreconocible en la que se había convertido su hijo. El magnate todopoderoso, el hombre que movía mercados con una llamada telefónica, era ahora solo un padre aterrorizado, el hombre más pobre y desdichado del planeta, porque toda su riqueza no podía comprar un solo aliento más para su niño. Las horas se arrastraron, convirtiéndose en una tortura monótona marcada por los cambios de turno de las enfermeras y las variaciones en los gráficos de los monitores. Ricardo no se movió. Rechazó café, comida y las palabras de consuelo de sus asistentes. En el silencio de la madrugada, mientras el hospital se sumía en una calma tensa, metió la mano en el bolsillo de su costoso abrigo de cachemira. Sus dedos, entumecidos, rozaron la tela áspera del pequeño ángel de trapo que Sofía le había dado. Lo había guardado allí por un impulso que no se había molestado en analizar, quizás como un trofeo de su victoria sobre la superstición. Ahora, bajo la luz fluorescente del pasillo, el objeto parecía tener un peso, una sustancia, que el cheque millonario que le había ofrecido a cambio jamás podría poseer. Lo sacó y lo observó. Era tosco, imperfecto, cosido con un hilo que no combinaba, pero en su simplicidad contenía más verdad que todos los informes médicos y las proyecciones financieras que abarrotaban su vida. Vio en él el rostro de Sofía, sus ojos llenos de una compasión que él no merecía. Vio la pierna de su hijo suspendida en el aire, vio la risa que había llenado su salón, y algo dentro de él, una estructura que había permanecido rígida y fría durante décadas, comenzó a agrietarse. Movido por una fuerza que no provenía de su intelecto, entró en la habitación de la UCI. El sonido de las máquinas era abrumador. Se acercó a la cama. El rostro de Lucas estaba pálido, casi translúcido, sus labios azulados. Con una delicadeza que le era extraña, Ricardo tomó la mano inerte de su hijo, una mano pequeña y fría llena de vías intravenosas, y con sumo cuidado le colocó el ángel de tela, doblando sus deditos sobre él. Y entonces Ricardo Altamirano, el ateo pragmático, el hombre que se burlaba de cualquier poder que no pudiera ser cuantificado en una hoja de cálculo, hizo lo impensable. Sus rodillas, acostumbradas a pisar alfombras persas y mármol italiano, se doblaron y tocaron el suelo frío y aséptico del hospital. Se arrodilló. Apoyó la frente contra la barandilla metálica de la cama, un gesto de rendición total. Las palabras salieron de su boca como un torrente, un susurro ronco y quebrado por sollozos que no sabía que era capaz de derramar. No sé si hay alguien ahí. No sé a quién le hablo. Nunca he creído. He sido un necio, un arrogante ciego. Confesó al vacío, al universo, a cualquier cosa que pudiera estar escuchando. Me equivoqué, en todo. Lo he destrozado todo con mi orgullo. Te ruego... No, no merezco rogar. Te lo suplico. Mi imperio, mis casas, mis aviones, es todo basura. Una montaña de cenizas. Te lo cambio todo, dámelo de vuelta, solo devuélveme a mi niño. Por favor, sálvalo. Yo creo en ella. Creo en lo que vi. Creo en él. En el preciso instante en que la palabra creo abandonó sus labios, no como una estrategia, no como una negociación, sino como una rendición pura y absoluta de su alma,
sucedió algo. El sonido más temido en una UCI, el alarido agudo y continuo de la alarma de fibrilación ventricular del monitor cardíaco, comenzó a sonar, indicando que el corazón de Lucas había entrado en un ritmo caótico y mortal. Una enfermera irrumpió en la habitación gritando un código azul. Pero mientras ella se preparaba para usar el desfibrilador, el sonido estridente cesó tan abruptamente como había comenzado. Fue reemplazado por un pitido fuerte, regular, rítmico, un ritmo sinusal perfecto. Ricardo levantó la cabeza, con el rostro empapado en lágrimas, el corazón desbocado por el pánico y el asombro. Miró la pantalla del monitor, que ahora mostraba una onda perfecta. Luego bajó la mirada a la mano de su hijo, y lo vio. A través de sus ojos nublados por el llanto, vio cómo los pequeños dedos de Lucas, que habían estado flácidos y sin vida, se cerraban con una presión suave pero inconfundible, aferrando con fuerza el pequeño ángel de tela. El apretón de una pequeña mano fue la respuesta del cielo a la oración de un hombre quebrado. El corazón de piedra de aquel padre finalmente se había pulverizado para dar paso a la fe. Pero la verdadera prueba, el milagro que desafiaría toda explicación, estaba a punto de manifestarse. Si has llegado hasta aquí, si tu corazón late con la esperanza de lo imposible, te invito a que te suscribas ahora mismo y actives las notificaciones. No querrás perderte ni un segundo de lo que está por suceder, una escena que te recordará que la verdadera luz siempre encuentra la manera de atravesar la más profunda oscuridad. El cambio en el monitor cardíaco fue tan drástico y repentino que la enfermera, una veterana de 1000 batallas en la UCI, se quedó congelada con las palas del desfibrilador en sus manos. Observó los gráficos, revisó las conexiones, buscando una falla técnica, una explicación lógica para el fenómeno que acababa de presenciar. Pero no la había. El ritmo cardíaco de Lucas no solo se había estabilizado, había pasado de un caos mortal a una regularidad de libro de texto en una fracción de segundo. Mientras la enfermera llamaba al doctor Morales con voz temblorosa, Ricardo seguía arrodillado, con la mirada fija en la mano de su hijo. La presión de los dedos de Lucas sobre el ángel de tela no era un espasmo reflejo. Era un agarre consciente, un ancla en el mundo de los vivos. En ese momento Ricardo supo, con una certeza que trascendía la razón y se instalaba directamente en su alma, lo que debía hacer. No era una decisión lógica, sino un imperativo nacido de su recién descubierta fe. Se levantó, sacó su teléfono y marcó el número que había guardado contra su propia voluntad, el número de la madre de Sofía. Cuando la mujer respondió, con voz adormilada y asustada, Ricardo no le dio órdenes ni le hizo exigencias. Su voz, despojada de toda arrogancia, era la de un suplicante. «Por favor», dijo con la voz rota, «la necesito, Lucas la necesita, vengan al hospital, les ruego que vengan». No esperó una respuesta. Condujo él mismo, rompiendo todas las normas de velocidad, a través de la ciudad dormida. La urgencia que lo impulsaba no era la del pánico, sino la de una esperanza frágil y recién nacida que temía que se extinguiera si no actuaba con rapidez. Cuando llegó al modesto edificio, Sofía y su madre ya lo esperaban en la acera, como si supieran que vendría. Durante el trayecto de vuelta al hospital, un silencio reverente llenó el lujoso interior del automóvil. Sofía, sentada en el asiento trasero, simplemente miraba por la ventana, con una calma que parecía irradiar paz. Al llegar a la UCI, el doctor Morales interceptó a Ricardo con un portapapeles en la mano y una expresión de absoluta perplejidad en el rostro. «Ricardo, no sé qué está pasando», admitió el médico rindiéndose a lo inexplicable. «Sus pulmones están despejándose a una velocidad que nunca he visto. La saturación de oxígeno ha subido a 98%. Los marcadores de infección están cayendo en picado. Es como si su cuerpo hubiera activado un mecanismo de autocuración de la noche a la mañana. Es médicamente imposible, pero está sucediendo». Ricardo apenas escuchó las palabras. Asintió, pero su atención estaba fija en Sofía. La condujo a través de las puertas de cristal de la unidad
ignorando las miradas de asombro del personal médico. Al entrar en la habitación, Sofía pareció no notar el intimidante despliegue de tecnología médica. Sus ojos solo vieron a Lucas. Se acercó a la cama, y la atmósfera del cuarto pareció cambiar, volverse menos estéril, más cálida. La niña sonrió, una sonrisa genuina y llena de luz. No tocó a Lucas al principio. Simplemente comenzó a cantar en voz baja. Era la misma melodía que había cantado en el salón de la mansión, la nana que hablaba de alas y de sueños. Luego, tomó la mano libre de Lucas, la que no sostenía el ángel, y la acarició suavemente. «Lucas, ya estoy aquí», le susurró con una certeza contagiosa que llenó cada rincón de la habitación. «Te escuché llamarme. Fue una llamada muy fuerte. Pero ya pasó la tormenta. Es hora de despertar. Es hora de cumplir nuestra promesa. ¿Te acuerdas? Tenemos que bailar». Y entonces, ante los ojos atónitos de Ricardo, del doctor Morales y de la enfermera, que se habían quedado paralizados en el umbral de la puerta, el milagro se desplegó en todo su esplendor innegable. Los párpados de Lucas, que habían permanecido sellados en un sueño comatoso, comenzaron a temblar. Lentamente se abrieron. Sus ojos, ya no nublados por la enfermedad ni por la apatía, estaban claros, enfocados y llenos de una vida radiante. Miraron directamente a Sofía. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Ricardo, seguida de otra, y otra, un torrente silencioso que lavaba años de dolor y de ceguera. Los monitores, que se habían calmado, volvieron a dispararse en una cacofonía de alarmas. Pero esta vez no eran señales de peligro, eran indicadores de un sistema que volvía a la vida con una fuerza arrolladora. La presión arterial, la frecuencia respiratoria, todos los signos vitales subían vertiginosamente hasta alcanzar niveles de una salud perfecta. Y entonces ocurrió el acto que desafiaría para siempre los anales de la medicina de aquel hospital. Con un esfuerzo que hizo que su pequeño cuerpo temblara de pies a cabeza, Lucas flexionó las rodillas bajo la sábana. Un gemido de esfuerzo escapó de sus labios, pero no era un sonido de dolor, sino de poder. Usando la fuerza de sus brazos, se irguió en la cama hasta quedar sentado, arrancándose el tubo de respiración de la garganta con un gesto decidido. Tosió violentamente, pero respiraba. Respiraba profundamente, por sí mismo. Miró a su padre, a ese hombre que se había derrumbado y reconstruido a los pies de su cama, y con una voz ronca pero firme, pronunció las primeras palabras que Ricardo le oía en una eternidad. «Papá, ayúdame a levantarme. Sofía me está esperando». La recuperación de Lucas se convirtió en una leyenda, un caso de estudio que circulaba en susurros por los congresos médicos, un expediente marcado con el sello de remisión espontánea inexplicable. Ricardo Altamirano, fiel a su palabra, pero movido por una motivación enteramente nueva, no entregó su fortuna, la reinventó. Vendió acciones, liquidó activos y canalizó cada centavo hacia la creación de la Fundación El Despertar de Lucas, un centro revolucionario para niños con discapacidades neurológicas. El centro no era un hospital, sino un santuario de esperanza que combinaba las terapias más avanzadas con programas innovadores basados en la musicoterapia, el arte y, para aquellos que lo desearan, el apoyo espiritual, todo ello completamente gratuito para las familias. La escena final, el epílogo de esta increíble jornada, tuvo lugar 6 meses después, en la gala de inauguración de la fundación. El lugar estaba lleno de filántropos, médicos y periodistas, pero Ricardo apenas notaba su presencia. Sus ojos estaban fijos en el centro de la pista de baile. Allí, bajo una luz suave, Lucas, de pie sobre sus propias piernas, fuerte y seguro, bailaba un vals lento con Sofía. No era un baile perfecto. Sus pasos eran cuidadosos, deliberados, pero cada uno de ellos era un testimonio del poder de lo imposible. Ricardo observaba desde la distancia, ya no como el magnate cínico y arrogante, sino como un hombre humilde, con el rostro bañado en lágrimas, de una gratitud tan inmensa que apenas podía contenerla en su pecho. Comprendió entonces que el verdadero milagro no había sido que su hijo volviera a caminar. El verdadero milagro había sido que él, Ricardo Altamirano,
Finalmente, había aprendido a arrodillarse.